Dale. Hola a todos. Bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Y hoy tenemos un súper temazo con una persona que sabe un montón del tema y que ya de por sí le puedo decir la pasión que le pone. Y tenemos a nada más y a nada menos que a la diseñadora industrial Analía Girardi Barró. Este, Hola, Analía, como Lu. les dije, es diseñadora industrial egresada de la UBA, tiene posgrado en diseño. Ella también trabaja como investigadora, formadora, tiene un estudio de diseño, es Agidis, el estudio. Analía nos va a estar hablando del diseño y el teletrabajo desde una mirada ergonómica, un tema que desde el año pasado que arrancamos con esto del teletrabajo en las casas, creo que fue tomando cada vez más y más importancia y que todos está bueno que sepamos, aunque sea un poquitito dentro del mundo que es este tema. Así que bueno, los invito a conocer a Analía y a escuchar, perdón, esta charla que va a ser súper interesante. Ya de por sí se los puedo ir pronosticando. Analía, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, qué Bueno, aquí en alegría teletrabajo tenerte. también. Sí, es verdad, Hasta en acá las estamos. charlas, en todo. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Lu, tengo una presentación para ir hablando y ir mostrando imágenes y todo que ayudan a que se entiendan las ideas que uno va planteando, así que pongo presentación y ahí vos me decís si Dale. se ve Sí, sí, bien. sí, 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 dale, perfecto. Te seguimos. Buenísimo, Queremos escucharte. buenísimo. Bueno. Vos decime cuándo se ve, así, ahí Eh, se ve algo. Se ve la pantalla naranja y bueno, Analía Girardi, estudio integral. A ver, Perfecto, así que sí, estamos para perfecto, empezar. Sí, sí, perfecto, listo. Bueno, arranco. La idea dale. entonces es hablar hoy sobre la problemática del teletrabajo y toda la complejidad de análisis que conlleva este tema, pero visto desde el diseño y también aprovechar este espacio en el cual podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Con el objetivo de encontrar posibles soluciones desde la ergonomía, pero aplicada al diseño. El primer punto entonces para tener en cuenta es, en este momento de cuarentenas mundiales, a casi todos nos ha tocado realizar alguna actividad a distancia, ya sea académica, laboral, etcétera. Y entonces resaltamos la palabra teletrabajo y también trabajo, porque para nosotros desde ergonomía consideramos trabajo a nuestro objeto de estudio en sí mismo, ya sea analizar un cuerpo humano que está sentado en una silla para trabajar, literalmente, o en un sillón de descanso para mirar la TV. ¿Sí? Trabajo es el objeto de estudio. Así que vamos a ir por partes. Dijimos que la idea es vincular, ¿no?, la problemática actual del teletrabajo con la mirada del diseño y el foco puesto en la ergonomía aplicada al diseño industrial. Entonces, para eso, primero veamos qué es el diseño industrial, ¿no?, que es mi área. Mi profesión, como vos sabés, Lu, es el diseño industrial, que se ocupa de diseñar productos que se fabrican en forma seriada en la industria. Hoy en día la mayoría de los productos que nosotros consumimos, que los seres humanos consumimos, tienen diseño. Casi todos, o bueno, no todos, tienen un equipo detrás, ¿no? Donde hay un diseñador trabajando en forma interdisciplinaria con otros profesionales de diferentes áreas. Y el diseño industrial es una actividad proyectual, en la cual se desarrollan productos seriados o industriales, productos para los cuales los diseñadores diseñamos uno, pero que usan millones de personas. Es un producto que se va a fabricar por millones en la industria, y entonces es posible para nosotros reflexionar a partir de esto, estudiando el producto, el usuario, su comportamiento con el objeto, sus adaptaciones y las posturas adoptadas en el uso. Después vamos a ver a dónde voy con esto, ¿no? Es posible imaginar para nosotros también morfologías, proporciones, zonificación de partes para ponderar sectores de uso frecuente, de sectores de uso poco frecuente en la disposición de las partes de los productos que diseñamos, y desarrollar después todos aquellos aspectos tecnológico-productivos que nos permiten finalmente concretar la producción en grandes cantidades en la industria, como decíamos recién. Pero, ¿no?, siempre tenemos un pero, mencionamos también la palabra ergonomía. ¿Cómo se vincula todo esto? Los diseñadores industriales desarrollamos a través de esos productos que mencionábamos recién soluciones a las necesidades de las personas.
Entonces hacemos foco en los aspectos ergonómicos de los productos, porque nosotros diseñamos tratando de ofrecer mejoras en los objetos de uso diario que permitan favorecer la postura y el confort de quienes interactúan con los objetos que nosotros diseñamos, ¿no? Evitando cualquier tipo de lesión o de trastorno musculoesquelético debido al mal uso o a posturas forzadas por un mal diseño o por el uso de un producto que no es adecuado para una determinada tarea específica. También tratamos de ofrecer mejoras en los objetos que favorezcan la eficiencia en la actividad que esa persona tiene que desarrollar gracias a la adecuada asistencia que el producto de diseño pueda brindarle a la persona, ¿no? Entonces volvemos a la tercera palabra, que es el tema del teletrabajo. Dijimos que vinculábamos lo que mencionábamos recién de la problemática del teletrabajo con el diseño y el foco puesto en la ergonomía aplicada al diseño. Entonces, vamos a esta situación en la que estamos hoy. Del otro lado de una pantalla, como estamos nosotras ahora, ¿no? De alguna manera el retrato de nuestro nuevo mundo y nuestra capacidad de adaptación, nuestra actualidad atravesada por el teletrabajo. Y en mi caso, además de que mi profesión es, como mencioné antes, el diseño industrial, yo también trabajo como docente, ¿no? En la universidad, vos lo mencionaste recién, en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de Rosario, y en todos estos trabajos me tocó también migrar a lo virtual, ¿no? Como decíamos, y como a muchas personas y a muchas actividades, en el caso de la docencia universitaria, y sobre todo en este tipo de carreras que son proyectuales como el diseño, el trabajo docente de taller implica, como en muchas actividades docentes a las que les tocó trabajar por teletrabajo ahora, hacer todo un trabajo de comunicación y transmisión, por una parte, de la información de las herramientas que los docentes conocemos hacia quien o hacia quienes se interesen en aprender sobre esto, pero también hay una devolución, ¿no? Hay una devolución por parte del alumno o del oyente o del participante que genera una interacción constante entre ambos que se necesita sostener en el momento del aprendizaje para que éste se dé de la mejor manera posible o con los resultados al menos esperables. En este caso, el tema del diseño y el teletrabajo lo traje pensando en ambas cosas, porque observé como todos que hoy este es un tema, digamos, de actualidad que nos involucra a todos, no solo a los docentes o a los diseñadores, que son las dos actividades que yo comparto ahora acá, sino que lo que en verdad yo quiero traer como tema de reflexión es una oportunidad de reivindicarse a esto, ¿no? A la mirada del diseño con la intención de que sea potenciadora de ideas y de soluciones posibles a estos problemas del teletrabajo específico. Y bueno, y también ofrecer esta cuestión de las ideas. ¿Por qué? Porque me interesa generar también una articulación con lo que yo entiendo que es creidear, ¿no? Que es creidear y lo que vos siempre mencionás, que me vino a la mente al pensar en esto porque entiendo que ustedes en creidear ayudan a las personas a interesarse, a estar capacitados, actualizados y relacionados con distintos temas y con otras personas. Y también entiendo que esto que vos mencionás siempre de tu idea lo vale, le otorga mucho valor a todos los enfoques diferentes que los distintos profesionales puedan darles a un mismo problema. Y en este caso lo pienso en el caso del teletrabajo y el diseño industrial. La mirada multidisciplinaria hoy es un tema abordado por casi todos, porque todos entienden que esto siempre enriquece el resultado final de cualquier cosa que se haga, ¿no? Y ahí viene esto otro de vincular con lo que siempre escucho que vos mencionás en Credar, y es esto de tu idea al nuevo mundo, ¿no? La idea es, bueno, ¿cómo podemos aportar ideas a este nuevo mundo? Y en este caso desde el diseño y desde la ergonomía a esta problemática en particular. Entonces pensemos por un rato en esto del teletrabajo, entendiendo que llegó para quedarse y que todos vimos sus ventajas y desventajas, ¿no? Y ver cómo potenciar las ventajas. La idea es tratar de ocuparme ahora en este tema con la mirada potenciadora que el diseño le puede dar. Entonces focalizo por un lado en la instancia de enseñanza y aprendizaje en la que estamos en el caso de los docentes que teletrabajamos, ¿no? De la situación actual. Nos involucra a todos. Está el trabajador de la oficina llevado a casa, hablamos de padres que se encuentran con alguna que otra situación hogareña que le puede quitar un poco de concentración, otros que pueden utilizar una parte del cuerpo para trabajar y otra para lidiar con actividades de la vida hogareña, diferentes situaciones, por si no se entendió bien en la vida hogareña, varios otros casos donde el espacio es compartido y se pueden dar algunas actividades más bulliciosas, o mucho más bulliciosas. Hablamos de teletrabajo que involucra al profesional, al estudiante, al docente, al oficinista. También hablamos de otras situaciones en las cuales se involucra lidiar con eventos a veces vergonzosos que pueden suceder, situaciones donde olvidamos por momentos que estamos en casa, nos relajamos y descuidamos que hay una cámara o un micrófono abierto.
situaciones donde somos conscientes de la importancia de seguir trabajando, ¿sí? Porque todo esto son problemáticas que involucran al diseño, involucran al teletrabajo, y que son cosas que suceden, ¿no? Uno tiene que dar una imagen frente a una cámara, aunque desde la comodidad de la casa, teniendo cuidado de que esa otra parte no se vea. Y todos entendimos que estábamos abriendo las puertas de nuestra intimidad hogareña, pero había que hacerlo para mantener girando la rueda. Entonces descubrimos que no era tan simple esto de teletrabajar desde el hogar y de compartir un mismo espacio. Había que analizarlo más en profundidad para poder ofrecer soluciones acordes a la problemática. Sabemos que no es fácil cuando muchos integrantes de la familia tienen que trabajar en actividades muy diferentes en espacios reducidos, porque empezó a suceder que la carga laboral, por ejemplo, en aquellos trabajadores con hijos, se empezó a mezclar con la tarea de los chicos en la casa. Y entonces la atención del trabajador en su tarea específica ya no era la misma, se veía interrumpida por pequeños cortes que implicaban colaborar con las tareas o con las actividades escolares de los chicos. Y también quedó muy claro que no todas las actividades pueden desarrollarse en el hogar. No todos los trabajos son aptos para teletrabajo. Pero acá encontramos ventajas. En algunos casos, otros permitieron, digamos, recibir una información de manera virtual o remota y que esto active una orden de tareas con una reducción de tiempos en reuniones presenciales. Esto en muchos otros casos permitió también continuar con distintas actividades y reducir tiempos de traslados de personas de una reunión o para trasladarse por la ciudad para poder llegar a la oficina. En algunos casos esto ya sucedía, pero la idea es reflexionar sobre las soluciones posibles a partir de la difusión, ¿no?, masiva de todo este tipo de situaciones que sucedían, pero que ahora se popularizaron un montón. Otras ventajas que nos ofrece la virtualidad se hace visible sobre todo para los docentes también, que deben dar clases y que a veces tienen una limitación del espacio físico de las aulas, por ejemplo, ¿no?, dependiendo de la infraestructura, para lograr que todos, en primer lugar, entren dentro del aula, que todos tengan la posibilidad de apoyarse correctamente y tomar sus notas. Y por otro lado, en la presencialidad hay todo un desafío en la docencia, y es que todos escuchen, ¿no? También hay un tema de audio, de equipamiento, de lo público, de lo privado, que deberían ofrecer las instituciones que tienen grandes cantidades de alumnos. Y hay una más, que todos puedan ver, me refiero a si el docente escribe algo en el pizarrón o proyecta una imagen, los del fondo, si estamos en un aula muy grande, muchas veces no lo ven. Entonces, ¿qué ventaja ofrece el teletrabajo frente a este tipo de situaciones? Cuando tenés grandes cantidades de alumnos o salas muy grandes donde se tienen que desarrollar de manera eficiente la charla. Entre esas ventajas, entonces vemos que una buena opción fue dar las materias teóricas con videollamadas o grabando las clases o subiendo los videos. Por supuesto, esto funciona bien cuando estamos hablando de una clase teórica, pero cuando se necesita trabajar en formato de taller proyectual, donde se interactúa el alumno de otra forma con el docente, se fueron encontrando también de manera ingeniosa algunas otras formas de resolverlo, en las cuales en la virtualidad uno puede grabar un video, subirlo, reeditarlo, ajustarlo, escucharse, acomodar cosas que tal vez en la presencialidad no sucedían, ¿no? Uno tiene un mal día, tuvo un problema para llegar al trabajo y la charla la da como la da, y es la misma charla que da siempre, pero no siempre sucede de la misma manera o no siempre se da igual. O como sucedía, ¿no?, en algunos otros tipos de charlas que eran grabadas en forma simultánea y que ahora uno puede sentarse desde la comodidad de su casa y verlas. Pero ¿qué trae aparejado todo esto? Que uno se sienta largas horas a estar frente a una computadora, ¿no? Y hay un montón de situaciones que se dan. Entonces, lo interesante de todo esto es que, si bien muchos de los docentes empezaron a subir sus videos, a grabarlos por internet, y que muchos de esos muchos de esos videos se hicieron virales, se aprenden los mismos temas, ¿no?, desde otros lugares, y uno puede llegar a un aula mucho más grande. Uno puede llegar a un público enorme en distintos lugares al mismo tiempo y en distintos lugares físicos. Eso es una ventaja también. Pero esto del teletrabajo involucra a muchos trabajadores con características diversas. Trabajar desde el hogar permite a todos desenvolverse de diferente manera, pero dependiendo también de cómo es la adaptación de su casa para su comodidad. A veces puede ser mejor no tener que lidiar con el ingreso a un ámbito de trabajo, por ejemplo, u oficina, dentro de un edificio que no tiene rampas o que no tiene escaleras o que no tiene ascensores, o bien circular por la ciudad para poder llegar hasta tu trabajo. Entonces, a veces el teletrabajo puede ser beneficioso para determinados tipos de actividades o determinado tipo de trabajadores. Se empezaron a revelar marcadas diferencias también en el equipamiento de unos y de otros, no solamente respecto de las computadoras y de los monitores, sino de todo el equipamiento que aparece en el hogar.
También muchos otros elementos del equipamiento que favorecían la postura corporal para la actividad y que diferencian entre lo que uno puede tener como acceso para hacer un teletrabajo más eficiente o poder sentirse más confortable, o todo lo contrario, no tener el equipamiento en lo absoluto y tener que estar largas horas sentados en sillas que no son acordes a la situación. En este proceso de adaptación llevó a todas las personas a una sobrecarga horaria en un comienzo para poder prepararse, encontrar maneras alternativas de comunicar lo mismo que antes era presencial, pero ahora de manera virtual. Casi todos extendieron su jornada laboral preparándose, algunos aprovechando la luz natural, otros hasta muy tarde en condiciones de iluminación tampoco adecuadas por estar en el hogar, en muchos otros casos después de largas horas adoptando posturas que van a ser perjudiciales al final del día y también a largo plazo. Porque muchas veces el contexto hogareño no brinda el espacio y las comodidades adecuadas, y entonces el trabajo continúa conforme avanzan las horas, pero sin que se tome real conciencia del aspecto postural que el cuerpo está adoptando y de lo que se pone en juego en ese lugar. Todos estos son los análisis que hacemos desde la ergonomía frente a las posturas y a los desarrollos de diseño de los productos que van a adaptarse en el lugar luego para todo esto, ¿no? Algunos incluso nunca pudieron en este proceso diferenciar el fin de la jornada laboral del necesario descanso para la mente, para el cuerpo y para la vista. ¿Quién lo paga? El cuerpo, la espalda, las articulaciones, el cuello. Pensamos que por estar en casa y poner la cámara enfocando solamente el torso, resolvemos un aspecto de lo que consideramos comodidad del hogar. Pero en ese error estamos comprando un problema a largo plazo, casi diría que recibiendo gratis ese problema a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se vincula todo esto con el diseño? Aparece la mirada del diseño y una oferta de ideas del diseñador como observador de la realidad y del comportamiento humano, reflexionando sobre todo esto que mencioné antes, listándolo, ideas que de este diseñador que pueden colaborar para resolver muchas de estas situaciones que son cada vez más comunes y que lo serán aún cada vez más, ya que el teletrabajo, aunque existe hace bastante, sabemos que ahora se popularizó a partir del COVID, ¿no? Y de las cuarentenas en todo el mundo, pero tiene aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de ver cómo encarar su aplicación y su planificación. Y como decíamos, ¿no? Llegó para quedarse, entonces va a ser mejor que lo tomemos más seriamente, que reflexionemos y que adaptemos de la mejor manera posible nuestro entorno, sea grande o pequeño dentro del hogar, en el cual vamos a desarrollar estas tareas que son de extensa exposición en el caso de lo laboral, para evitar trastornos musculoesqueléticos y otros que puedan ser por adoptar malas posturas o posturas no adecuadas, o como ya mencionábamos, ya que hay que entender el carácter del teletrabajo, si es un teletrabajo que fue planificado, si no fue planificado, si fue de urgencia, si tenía o no tenía los elementos que correspondían. Y hay muchas instituciones que se encargan de analizar y reflexionar sobre esto también, ¿no? Y de ofrecer soluciones ergonómicas. Entonces los diseñadores en general diseñamos frente a este tipo de situaciones y realidades, diseñamos para otros, o sea, pensando en los otros, en su bienestar y analizando también sus medidas antropométricas, sus capacidades o limitaciones físicas y estructurales, los alcances que su cuerpo pueda tener, su comportamiento. La idea es lograr que los productos que diseñamos, en los cuales ellos, ¿no? Esos usuarios y nosotros, todos, después vamos a interactuar, sean productos que logren resolver necesidades de una manera eficiente. Y hoy en día muchos de esos productos de diseño con soluciones de desarrollo ergonómico están proyectados para cubrir actividades en puestos hogareños donde se desarrollan tareas por teletrabajo. Muchos son productos ergonómicos de oficina y que las empresas optan por enviarles a los empleados a sus casas, por ejemplo, y con esto favorecer el confort y evitar lesiones por largos periodos de actividad laboral en condiciones no adecuadas. Entonces la idea es asegurar que trabajen en condiciones al menos esperables. Pero el diseñador también, como se encarga en general de desarrollar productos para necesidades variadas, ¿sí? O puntuales para realizar una determinada tarea, como cocinar, o como sentarnos, o como comer o tomar algo, necesidades que satisfagan de alguna manera un deseo de un producto, o bien porque me resulta atractivo, o bien porque está cumpliendo realmente con la necesidad que yo como usuario tengo en ese contexto en particular, ¿no? El diseñador resuelve necesidades a través de los productos. Pero ¿qué pasa acá cuando lo mezclamos a todo esto con el teletrabajo y con la ergonomía, ¿no? Lo que quiero destacar en este caso es el rol que el diseño y la ergonomía juegan en esta situación del teletrabajo y de la pandemia, y cómo pueden ayudar a paliar estos problemas que surgen de esa interacción entre el hombre y este nuevo entorno laboral,
y resolver situaciones. Hablamos de un entorno que no es su acostumbrada oficina, que no es la facultad donde da clases, que no es el restaurante donde trabaja o el medio de transporte que se toma para llegar a su trabajo. El diseño visto desde la mirada ergonómica lo que hace es analizar la problemática desde una disciplina científico-tecnológica que es interdisciplinaria. Entonces, la ergonomía, dentro de su definición, lo que hace es encargarse de estudiar al hombre, a su ocupación, al equipamiento y al entorno, y especialmente a la aplicación del conocimiento que viene de estas otras disciplinas, que es el conocimiento anatómico sobre la estructura y la morfología del cuerpo humano, conocimiento fisiológico de las funciones, psicológico, antropométrico, de la percepción, de interfaces de mandos y señales y de interfaces operativas con las secuencias de uso y operativas del objeto. Y todas estas disciplinas le aportan a la ergonomía su expertise en este estudio que tiene entre el hombre y su entorno para poder dar respuesta a los problemas que surgen de esa relación del hombre con su entorno, ¿no? El estudio del hombre como medida de todas las cosas que lo rodean. Hablamos de teletrabajo, pero el análisis lo trasciende. No necesariamente nos referimos a un entorno exclusivamente laboral. Podemos pensar en elementos de diseño ergonómico dentro del hogar que colaboren, por ejemplo, en la separación de la actividad del estudio, de actividad académica y también de la actividad laboral, separándola dentro de la casa de aquella que no lo es, como el ocio, por ejemplo. Hablamos de acá de una nueva manera de vincularnos con nuestro entorno, haciendo en él actividades distintas de las que antes hacíamos, como por ejemplo, trabajar en el living de la casa o trabajar en la habitación. O algo muy simple, pero tan importante, que es reunirnos con la familia, pero no todos en el living, sino yo y mi familia en mi living, y aparece una computadora, un celular, una imagen de video, y del otro lado de esa pantalla están quienes antes estaban de forma presencial, ¿no? ¿Qué implica desde el diseño encarar este cambio de paradigma y sus nuevos desafíos con los conceptos que el teletrabajo trae y que se expande y que nos invaden en el resto de nuestras actividades de la vida diaria para poder vincularnos? Entonces acá estamos de nuevo con esta relación con el diseño industrial y ahora viendo la importancia que cobra en nuestras vidas toda esta problemática y cómo se mete, ¿no?, en nuestra intimidad, invade todas nuestras actividades. Pero así, ahora sí aparece, digamos, todo un aluvión de nuevas maneras de reglamentar esas actividades productivas a partir del teletrabajo, por nuestra seguridad, por la seguridad de la empresa que nos contrata, por nuestra salud y bienestar personal también a largo plazo. Y aparece, por ejemplo, en este caso la FADE, la Fundación Argentina de Ergonomía, que impulsó una norma, después de más de un año de trabajo, en la Comisión de Ergonomía del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, que establece las dimensiones y requisitos de ensayo y seguridad para sillas ergonómicas de trabajo. Esto no es de ahora, pero sí podemos decir que en el contexto actual esta norma toma mayor relevancia, dado que la silla ergonómica es el elemento de trabajo más reclamado en todo el mundo por los trabajadores que pasaron este año a trabajar desde el hogar. La norma IRAM que figura ahí, la 3758, va a ser a partir de ahora el estándar y requisito de cumplimiento mínimo que formará parte de los pliegos de compra de este tipo de mobiliario, ¿no?, tanto para el sector público como privado, pero en todo el territorio nacional. Y lo bueno es que también esto va a permitir de alguna manera una mejora en la calidad de sillas del mercado nacional, y esto favorece la industria nacional, resguardando a los usuarios de la entrada de mobiliario que no cumple, por ejemplo, con requisitos de seguridad o ergonómicos mínimos para hacer un teletrabajo, o para tener esta silla que después tu empresa te mande a tu casa. También algo interesante es que desde la FADE se impulsaron la norma IRAM 3750, ahí no sé si se ve medio chiquito, pero esta regula los aspectos, los mismos aspectos, pero en este caso de las mesas de trabajo o escritorio de oficina, y esto es más reciente, ¿no? Yo sigo también las publicaciones y menciones de todos estos temas del presidente de la FADE, de la Fundación Argentina de Ergonomía, Sebastián Astorino, porque señaló actualmente que desde la Comisión de Ergonomía de IRAM están trabajando también en otra norma impulsada por la FADE, que sería la 3749, que establece dimensiones y criterios ergonómicos, por ejemplo, de mobiliario escolar en centros de enseñanza, ¿no? Él remarcaba la importancia de esta zona porque los daños de salud musculoesqueléticos no se trata solamente de los trabajadores, sino niños y adolescentes, ¿no?, que tienen una problemática que aumentó también progresivamente en todo el mundo por este motivo, y entonces ellos lo consideran vital que desde Argentina se cuente también con esta normativa para regular el diseño del mobiliario.
Y por último, bueno, también tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del 2020, cuando arrancaba acá la cuarentena, presentó también un video de la OIT con consejos sobre la forma de mejorar la ergonomía al realizar el teletrabajo, ¿no? El coordinador de las actividades de seguridad y salud en el trabajo de la OIT es quien da esos consejos en algunos videos. El tema da para mucho, ¿no? Mucho trabajo, mucha reflexión, muchas acciones posibles para tomar partido y ofrecer soluciones desde el diseño y la ergonomía, pero se empieza por esta reflexión de la que hablábamos ahora, ¿no? Así que el tema es un tema abierto, que se deja, nuevamente abierto para que se sigan aportando desde todas las disciplinas las miradas posibles, y el diseño toma todas las reflexiones que surgen de todos estos contextos para lograr concretar productos aplicables en el hogar que mejoren las condiciones de los trabajadores y las condiciones de las personas que están confinadas. Dejo simplemente acá una reflexión que leí hace poco, en la cual el presidente de la FADE mencionaba que el precio de la falta de ergonomía es pagado con la salud del trabajador. Y me pareció interesante porque en el diseño lo repetimos mucho, porque no podemos permitirnos los diseñadores desarrollar productos que van a ser usados por las personas y que no contemplen justamente las necesidades de esas personas, ¿no? Entonces, nada, la idea es dejarlo un poco en este lugar, y lo interesante es también ver que pueden existir un montón de preguntas que podemos hacernos frente a esto y frente a las situaciones del teletrabajo. ¿Cómo hacer un teletrabajo lo más eficiente posible, o cómo mejorar las condiciones de nuestro hogar para poder hacerlo? Así que, bueno, no sé, Bueno, Lu. Analía, la verdad, un montón de información súper interesante, súper útil, que me dejó pensando, se me abrieron, viste, así como un montón de consultas. La verdad que me abriste una ventana que no tenía tan que no la tenía, viste, tan en mente. Pero bueno, Claro, ahora sí, claro. sí, la verdad que, a ver, todo. La verdad que ahora estoy mirando mi casa y viendo, a ver, sí, Y cómo estás estoy con trabajando la en condiciones postura, con adecuadas. la mano, con la cabeza, que cuando me canso y pongo una postura que después no me va a favorecer, cuando estamos en la cocina. Tengo cosas para eso, ¿eh? Tengo más cosas para eso, pero no sé si daba el tiempo, por eso no mostré todo, pero tengo un montón de cosas para eso que estás No, la diciendo. verdad que bárbaro, me quedé boquiabierta. Lo que sí me gustaría ver que nos puedas dar algunos tips, aunque sea algo Perfecto. básico, ¿eh? Este, Dale, dale, mira, yo tenía más o menos algunas cosas que se podían llegar a mostrar, no sabía si nos daba el tiempo, pero ahora que me decís tips, tengo justamente algunas cosas que son respecto de tips que está bueno para mostrar en imágenes, que me parece que dale. pueden clarificar. No sé si se sigue presentando ahí, pero yo más adelante en la presentación tengo algunas cosas, a ver, vamos a ver si paso ahí. Ahí va, mira. Eh, eh, Ahí, mejorar, esta hay es un montón de fundamental, cosas. mejorar postura, Sí, sí. sí, 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 sí. Acá lo que tenemos es, ¿no? Cómo cuidar la salud también. Cuidar la salud nosotros, y también las empresas, asegurarse de que tiene el trabajador que puede hacer su trabajo de manera eficiente con las condiciones que corresponden, ¿no? Entonces, acá cobra mucha importancia la ergonomía, porque como se ocupa de las personas y del equipamiento que las rodea, ¿no? Con el interés de que interactúen de la manera más eficiente y segura. Si vos estás sentado en tu escritorio escribiendo y de pronto te duele el cuello o la espalda, que nos ha pasado a todos, ¿no? En verdad no estás pensando tanto en completar tu tarea, en realidad estás pensando en librarte del dolor primero, Mm. ¿no? Y tener un espacio de trabajo optimizado ergonómicamente, o que te ayude a trabajar de manera eficiente y segura, te permite proteger tu cuerpo de lesiones o de dolores crónicos, y vas a ser más capaz de concentrarte en tu tarea. Eso a su vez te convierte en un trabajador más eficiente y productivo. Entonces, por eso cobra mucha importancia esto. A ver si me aparecen ahí algunos tips, ¿no? Que yo tomé de Keep Myung, que son dinámicos y gráficos, y está bueno por las cosas que muestran. Ah, Y mirá, qué interesante. A ver, hay unas estoy cuantas. practicando la postura. Vamos, vamos a tirar, claro, nos vamos a ir cambiando a medida que lo voy pasando. El primer tip es columna neutra, ¿no? Lo importante acá es concentrarse en mantener una columna vertebral neutra. Pero, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Una columna vertebral neutra no es una que sea perfectamente recta. La columna neutra es la que permite que la forma de la curva natural de la espalda, que tiene una forma de S, ¿sí? Se mantenga en ese estado natural. Esto significa que
La parte superior de la columna vertebral, cerca del cuello, ¿sí? Se curva hacia el frente. En el medio se curva hacia afuera y en la espalda baja se vuelve a curvar hacia adentro nuevamente, ¿no? Ya sea que te pongas de pie o que te sientes durante largos periodos de tiempo, esa es la mejor posición para tu columna. Se necesita menos trabajo para mantener una columna vertebral neutra, entonces no es tan duro para los músculos, y al configurar el espacio de trabajo hay que tomarse unos momentitos para concentrarse y prestar atención a lo que el cuerpo te dice, ¿no? Cómo se siente la espalda, está apretada, la posición se siente antinatural. Si es así, probablemente no estés en la condición de posición de columna vertebral neutra y hay que seguir ajustando o la silla o el escritorio para que se adapten y se neutralice la espalda. Después hay otro tip, que es que cuando nos concentramos durante muchas horas frente a una pantalla, un monitor o tablet, depende con qué estemos trabajando, es importante hacer pequeños recreos visuales, ¿no? Quitar la vista de la pantalla por algunos momentitos. Y son pequeños recreos cortitos, pero son ejercicios refractivos que nos van a permitir mirar un punto lejano, por ejemplo, un punto de 3 planos, donde vos tengas que puede ser techo y 2 paredes a lo lejos, ¿no? Y el ejercicio es el siguiente, lo que haces es mirar el punto lejano, mirar un punto cercano. Ahora, que tu punto cercano no sea una pantalla, un objeto, ¿no? Por ejemplo, bueno, justo mostré el celular, pero un objeto. Mirar un punto lejano, un punto cercano, un punto lejano, un punto cercano, así durante unos segunditos. Y ese recreito lo podés repetir varias veces, unas cuantas veces en el día, para mantener la vista también con la humectación que corresponde y no forzar tanto. A mí me pasa que yo doy clase, como mencionaba al principio, hay días que arranco a las 7 de la mañana y termino a las 11 de la noche. Son muchas horas frente a la pantalla. Entonces, el cuerpo lo resiente, la vista lo resiente, los ojos lo resienten y todo, ¿no? El tercer tip es considerar que específicamente tu escritorio debe ajustarse a tus rodillas, a tus pies y a los muslos debajo. No deberías sentir que tenés que apretar las piernas juntas para poder encajar en el escritorio, ¿no? Y tus rodillas no deben golpearse contra nada. Si no podés caber debajo del escritorio cómodamente, probá otro tipo de mesa, un apoyo más grande o otra superficie hasta que sea adecuado. El otro tip, va medio lento el pasar, ahí el cuarto tip, no sé si se ve, sí. Sí. Es para tener en consideración la altura correcta del escritorio, no importa lo que vos elijas como escritorio, ¿no? Pero el teclado y el mouse deben estar a la altura del codo cuando estás sentado. Te tenés que sentar en la mesa, mantener los brazos de forma natural y cómoda a los lados, ¿no? Después doblar los codos, sostener los brazos con los codos y ligeramente delante del cuerpo, pero aún delante de los lados, ¿no? Como si estuvieras escribiendo. Esta es la postura adecuada para la parte superior de la superficie de trabajo. Algunos escritorios permiten ajustar la altura de la mesa o de la bandeja del teclado, pero si no tenés un escritorio ajustable, lo podés improvisar, ¿no? O elevás algunas partes donde está la pantalla, o ajustás donde vas a poner la altura del teclado, o si no, ajustás la parte de la silla. Si ajustás la parte de la silla, tenés que considerar que en ese cambio también vas a tener que elevar los pies, ahora vamos a hablar de esa parte, para mantener todas las proporciones de los ángulos adecuados en la posición, ¿no? Y para posiciones de trabajo como la que se ve a la derecha, donde tenés escritorios de pie, hay una ventaja que está buena y que hay un estudio que encontró que trabajar en un escritorio de pie quema alrededor de 88 calorías por hora, así que no está nada mal. Para hacer también, sí, claro, sí, para hacer un poco de ejercicio. Hay un quinto tip, claro, no está mal. Hay un quinto tip que es para el uso de computadora portátil, ¿no? De laptop, donde el principal problema con una computadora portátil es que la pantalla y el teclado están en el mismo conjunto. Entonces eso hace que la colocación ergonómica del teclado y la pantalla sea muy difícil. Trabajar así por un corto lapso de tiempo está todo bien, pero como en mi caso, cuando trabajo muchas horas frente a esto, es un problema, ¿no? Entonces, no es beneficioso para el cuerpo. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la ergonomía de la notebook cuando trabajas por periodos largos. En primer lugar, lo que tenés que considerar es que la parte superior del monitor debe estar en la línea de tus ojos, como se ve en uno de esos dibujos, ¿no? O ligeramente debajo del nivel de los ojos. Pero vos cuando mirás el centro de la pantalla, tus ojos deben mirar ligeramente hacia abajo. El punto más alto es el de la línea de tus ojos y para mirar la pantalla ligeramente hacia abajo. Tenés que ser capaz de sostener tu cuello recto y ver fácilmente el tercio superior de la pantalla. Si te encontrás doblando el cuello hacia arriba o hacia abajo, ajustás la pantalla de nuevo, ¿no? Hay otra cosa respecto a esto, es que si el monitor no ajusta a la altura,
o ya no podés elevarlo, considera otro monitor también, o en una contrahuella levantarlo con un libro, con algunos otros elementos, como decíamos recién, ¿no? El tema es que el monitor debe ubicarse al menos a la altura de una longitud de brazo, ¿sí? Esto te permite ver toda la pantalla a la vez, ¿no? Lo que significa que no vas a tener que mover la cabeza de izquierda a derecha, por ejemplo, que lo vas a tener bien encuadrado como corresponde. Si la pantalla está mucho más alejada del brazo y aún vos no podés ver lo que hay en la pantalla, o agrandás los textos para compensar de los textos de lo que ves, ¿sí? O si usás pantallas más grandes, puede requerir que te tengas que poner más lejos. Ahora, si te pones más lejos y la pantalla te queda, por ejemplo, en el borde lejano del escritorio, move el teclado también para que te quede la postura en la que vas a escribir de forma correcta. Es como que uno puede ir compensando con todo esto, ¿no? Hay que negociar ahí el espacio. Pero siempre mantener esta distancia de proporción correcta para la lectura que corresponde. La mayoría de las personas inclinan muchas veces la pantalla, ¿no? Entre 10 y 20 grados, pero sin embargo, si vos usás bifocal, es posible que tengas que ajustar esa inclinación también. Entonces, esto, si vas a usar de manera alternada un bifocal para ver de lejos o para ver de cerca, siempre compensalo también con la postura que adopta tu cuerpo, aunque estés a la distancia. Claro. Después hay otra que tiene que ver con el sexto tip, que sería el del deslumbramiento. Hay que tratar de evitar una luz directa en el monitor o apuntándote a vos. Uno lo dice y, mira, no me voy a poner una luz directa, pero a veces uno no se da cuenta y pone la computadora al lado de la ventana, y a veces los reflejos que entran por la ventana son reflejos que no siempre son completamente deslumbrantes, pero a veces generan un esfuerzo de la vista, un esfuerzo de los ojos para la acomodación y para un montón de cosas que después a la larga lo paga tu salud. Entonces hay que tratar de evitar que la luz sea directa en el monitor o que te apunte a vos, ¿no? No importa cómo inclines la pantalla, ¿no? Pero el deslumbramiento puede generarte un deslumbramiento áspero que puede ser molesto para los ojos o los rebotes. Entonces lo importante ahí es tratar de tener una iluminación de costado de la pantalla que sea indirecta, que no dé directo ni a vos ni al monitor. Y el séptimo tip, no me acuerdo si era el último, pero hacía referencia a la posición correcta del teclado, ¿no? Al colocar configuración ergonómica correcta para la pantalla, uno tiende a poner, en el caso de la notebook, llevar la parte superior de la pantalla al nivel de los ojos, entonces esto te trae problema en cómo colocas el teclado, es difícil poder adaptar todo. Entonces a veces es útil utilizar un mouse o un teclado externo cuando usas notebook para poder alejarte y ponerte a la posición que corresponde, porque no es práctico ni cómodo para la mano, ni la postura es cómoda para la mano, escribir en un teclado en esa posición. Entonces, al colocar el teclado a la altura del codo, esto es solo el comienzo de cómo deberías acomodar, ¿no? Esta cuestión ergonómica de la parte del teclado, pero vos te tenés que asegurar que tenés la altura correcta del teclado en la superficie de trabajo y una vez que lo tenés en esa altura correcta, que tendría que ser 90 grados, doblando el brazo, ahí que tenés la mano descansada, intenté escribir algunas líneas. A medida que escribís, las muñecas tienen que permanecer rectas, la parte superior del brazo y la parte de la muñeca tiene que permanecer recta. Yo sé que digo todo esto y después es difícil llevarlo a la práctica cuando uno está full con el laburo, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Y la idea es que uno pueda permanecer cerca, que pueda permanecer cerca del cuerpo, que no tengas que estirar el brazo, ¿no? Sin que lo obligues a llevar otra postura, porque esto también te genera cansancio al tener el brazo estirado, entonces terminas adoptando posturas que no favorecen la situación. Y a medida que escribís, ¿no? Los codos deben colgar naturalmente, y los brazos sin molestia. Entonces ahí vos tenés que poder considerar la posibilidad de usar un reposamuñeca, podría ser, ¿no? O usar una almohadilla, o usar algo que te permita que tengas de forma más relajada adaptarte a esta postura. Y después hay otra que es el tema de la posición del teclado, ¿no? Es práctico o aconsejable usar el teclado plano y que tenga una inclinación negativa. Muchos teclados se inclinan hacia arriba, ¿no? Lo que significa que la fila superior del teclado se eleva, y esto obliga a la muñeca a doblarse en esta postura. Claro. Entonces, cuando vos obligás a la muñeca a doblarse en esa postura para escribir, primero empezás a causar molestias. Cuando empezás a causar molestias es lo que decíamos antes, uno empieza a pensar en el dolor o en lo que le molesta de esto y dejas de ser eficiente en la tarea específica que tenés que hacer. Cuando vos estás relajado y tu cuerpo está relajado, vos puedes concentrarte en otra cosa. Si no, todo empieza a decaer y es una sumatoria de cosas
que traen aparejadas consecuencias una tras la otra, ¿no? Entonces, la idea de un teclado con inclinación negativa mejor mejora o favorece que la postura de la mano sea la adecuada en ese caso. Y siempre el mouse tiene que estar cerca también del teclado o de fácil acceso, que vos no tengas que hiperextensionar ninguna parte de tu cuerpo para poder acceder al teclado. Y ponerlo siempre en tu mano dominante. Yo en mi caso soy zurda, entonces yo cambio el teclado a la mano izquierda. No fuerzo mi mano derecha a usar el teclado, sino que soy zurda, lo uso del lado de mi mano hábil. En el caso de la silla también, lo ideal es que tengas una silla ajustable. Pero la silla ergonómica de tu trabajo, cuando trabajás desde casa, puede no ser la más adecuada, como aparece en el caso de abajo, ¿no? Hay distintas maneras de hacer que tu silla sea una silla, o tu silla de comedor, se pueda adaptar, o sea, lo más ergonómicamente adaptable. Y para eso lo importante es tener en cuenta apoyar la columna vertebral, algo que la apoye de forma natural, y que apoye de forma natural esta S de la que hablábamos antes, ¿no? Para hacer eso, primero necesitas sentarte correctamente. Empezás de abajo para arriba. Primero te sentás, después empezás a apoyarte adoptando las curvas que corresponden. Si no tenés nada, te pones nuevamente un relleno, un almohadoncito o algo para ayudar a que la S natural de la columna se adapte. Yo hablo y veo que más o menos te vas acomodando, y yo también lo digo y me voy acomodando en la silla, para que esto permita que con todas estas posturas el cuerpo se relaje y pueda cumplir su tarea de manera eficiente, ¿no? Si se necesita una silla más alta para poder llegar al teclado, uno compensa o pone un almohadón o eleva, pero también los pies. Muchas veces sucede que los pies, como tienen que estar los muslos paralelos al piso, como se ve en la imagen de la chica, los pies a veces, en algunas sillas que tienen el punto más bajo, muy alto, te quedan los piecitos colgando. Entonces a veces se compensa, como tiene la chica ahí, con un apoyo de pies para ese tipo de casos, ¿no? Bueno, son estos 8 tips que hay un montón para un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que con estos 8 tips ya alcanza como para que uno por lo menos pueda empezar a adaptar su puesto de trabajo, y nosotros luego, los diseñadores, trataremos de encargarnos de plantear más objetos y soluciones posibles, analizando esto que analizábamos hoy, ¿no? Cómo lo reflexionamos y cómo las otras disciplinas nos ayudan a entender qué problemática a largo plazo te puede traer el tener una mala postura, para que podamos diseñar acorde a eso. Claro, buenísimo, la verdad que es excelente, me encantó. A ver, había escuchado un poco el tema de oído y me llamaba la atención, pero bueno, me quedé pensando mientras te escuchaba vos en todos los lugares de mi casa, cómo poder ir adaptándolos ahora con los tips, ¿viste? Como vos decís, no se puede porque a veces uno está tan a mil, pero aunque sea cuando tenés un ratito, empezar, ¿viste? Como ideando cómo podés mejorar la postura, que el teclado, que agarrar el mouse, Totalmente. la verdad que buenísimo, me encantó, Analía. Totalmente, bueno, me alegro que sirva para algo, y yo pensaba también, ¿no? En estas situaciones que mencionaba al principio, cuando hacemos el análisis de los posibles usuarios y que a todos nos tocó hacer teletrabajo, y estos ejemplos que yo ponía donde están los padres con los chicos, con una mano ocupando una parte, otra, y digo, a veces ese tipo de situaciones nos saca la cabeza del lugar de la postura que estamos adoptando, porque estamos teniendo algo en brazo, estamos estirando y estamos adoptando posturas terribles que al final del día las pagamos al final del día, y a largo plazo también. Entonces, mientras uno puede ir siendo consciente de todos estos puntos que desde la ergonomía se Intentar pueden ofrecer. incorporarlo de a poquito, ¿viste? Claro, que se haga algo, viste que estas cosas es como que se te tienen que hacer habituales, y uno es como que el teletrabajo vino de una y hay que salir a cubrir todo lo que uno hacía de otra manera, y está la familia, pero bueno, aunque sea ir introduciéndolo de a poquito, ahí como un bocado que uno lo va procesando y bueno, alguna cosita va tratando de cambiar. Así que bueno, Analía, te agradezco muchísimo. Bueno, no, por favor, me a encantó vos. la presentación, los tips, la verdad que buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Lu, por la invitación. No, por Y bueno, favor. espero que sirva. Sí, bueno, te mando un beso grande y nos despedimos de otro encuentro de ¿Cómo no? Creidear. Muchas gracias.